Shalom, shalom, bendecido día en esta mañana. Continuemos con otra cápsula diaria y vamos a seguir tomando la porción del libro de Nehemías. Y vamos a ver Nehemías 2 desde el verso 11. En esta porción nos muestra cómo Nehemías hace una inspección después de haber llegado a Jerusalén, ¿verdad? Vio cómo estaban las puertas quemadas, el muro derribado, y dice que luego de estar 3 días de haber llegado a Jerusalén, él salió de noche acompañado de algunos varones. Él pidió que lo acompañen, pero a ninguno de sus acompañantes. Él les contó lo que el Todopoderoso le había dado instrucción que debía de hacer en Jerusalén. Y él sale en la noche, dice, por la puerta del valle. Y hace un recorrido por la puerta del valle, va hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Comienza a inspeccionar la puerta, las puertas quemadas, las murallas que estaban en ruina, cómo las puertas estaban consumidas por el fuego. Va hacia la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero dice que no halló por dónde pasar con su cabalgadura, porque todo estaba en ruinas, todo estaba consumido, derribado, y no encontraba dónde pasar, no había paso, se le habían cerrado, todo estaba cerrado, con obstáculos. Hoy nosotros no miremos de forma literal, ¿verdad? Quizás lo que dice la Escritura, sino que miremos lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Hoy muchos con su cabalgadura, con sus ministerios, quieren avanzar, quieren seguir, ¿verdad? Pero resulta que hay unas murallas derribadas, hay unas puertas que están consumidas por el fuego. Es decir, hay que restaurar, se necesita una restauración. Y eso era lo que iba a hacer Nehemías en Jerusalén. Iba a restaurar. Eso era lo que el Abacadosh había colocado en su corazón. Que vaya a Jerusalén para que restaure, porque las murallas estaban en ruinas, las puertas consumidas por el fuego. Y cuando él llega, al hacer el recorrido por las puertas, por las murallas, se encuentra que así estaban, tal como le habían contado. Muchas veces nosotros como ministros queremos hacer muchas cosas, queremos avanzar, y no solo en lo ministerial, en lo personal, en lo familiar, ¿verdad? En las finanzas. Queremos avanzar en la salud, queremos tener una buena salud, pero resulta que necesita ser restaurada. Restaurado es volver al diseño original. Y necesitamos sentarnos, necesitamos mirar, necesitamos inspeccionar, ¿verdad? Echarnos un vistazo. ¿Cómo estamos? Muchos ministros en este tiempo podemos ver cómo siguen ministrando o estando al frente de un grupo de personas, de creyentes, cuando en sus matrimonios, cuando en sus vidas ha pasado aquello que estaba pasando en este momento de la Escritura en Jerusalén. Murallas en ruinas, puertas consumidas, es decir, sus matrimonios están pasando tiempos donde ha llegado ese oprobio. Y leemos en la palabra oprobio en la Escritura, y oprobio quiere decir ofensa, desgracia, abominación, afrenta, deshonra, escarnio, infamia, injuria, reproche, vergüenza.
Muchos no quieren reconocer lo que está pasando en su matrimonio, lo que está pasando en sus vidas. Y así en esa condición quieren avanzar, siguen ministrando, siguen estando al frente de una congregación. Qué importante es que nos levantemos y hagamos lo que hizo Nehemías, una inspección. Inspección en nosotros mismos. ¿Qué área de nuestra vida necesita ser restaurada? Aquí había que restaurar murallas y puertas. ¿Qué área de nuestra vida espiritual necesita ser restaurada? No podemos avanzar. Así como dice la Escritura, que Nehemías iba en su cabalgadura, pero no encontró por dónde pasar, porque todo estaba en ruinas. Y eso significa, todo se cierra, no se puede avanzar, no se puede seguir, porque ¿cómo podemos avanzar habiendo ruinas, habiendo puertas quemadas, destruidas, habiendo oprobio, habiendo ofensa dentro del matrimonio, dentro de las congregaciones, en la vida personal, ¿verdad? Habiendo afrenta o abominación? ¿Cuánta abominación hay muchas veces dentro de la familia, de las congregaciones? Hablo de las familias ministeriales, a donde se ministra sin darse cuenta la condición en que está. Qué importante es hacerse una inspección. Hay deshonra, hay injuria, hay vergüenza. Qué importante es que hagamos una inspección para ver cómo están las puertas, para conocer cómo está esa muralla, porque de lo contrario no va a haber la posibilidad de avanzar, de pasar, como dijo Nehemías. Y dice que aún era de noche y Nehemías sube por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Qué importante es inspección, hacernos un análisis, mirarnos cómo estamos. El Todopoderoso nos está llamando a una restauración a todos como creyentes, a una restauración, como dice Jeremías 6:16, párense en los caminos y pregunten por la buena senda. Miren cuál es esa senda que va a traer descanso para sus almas. Es el tiempo a donde el Padre está llamándonos para que seamos restaurados por su palabra, porque como escrito está, la Torá de Yahvé es perfecta y es la que restaura. Es necesario que hagamos un alto en nuestras actividades, ¿verdad? En lo que estás haciendo, quizás ministerialmente, hablando, tú que estás al frente de un grupo de personas, de una congregación, haz un alto a tus actividades y inspecciona las murallas, las puertas, inspecciona, que el Abba te muestre qué es lo que necesita ser restaurado. Necesitamos volver al diseño original de nuestro Abba Kadosh, porque nuestra ciudad, nuestra nación nos necesita. ¿Por qué la nación está pasando todo lo que pasa en las diferentes naciones? Porque hay un pueblo que necesita ser restaurado, necesita volver al diseño original. ¿Para qué? Para que el pueblo comience a gobernar realmente. El que gobierna es aquel que tiene autoridad. Y vamos a tener autoridad cuando estemos en el diseño original de nuestro Abba, cuando hayamos vuelto a sus principios, a sus mandatos. Y Nehemías vemos cómo él hace una inspección de las puertas, de las murallas, una inspección de la condición en que se encontraba la ciudad. Lo que debemos de hacer hoy, una inspección espiritual, y que también veamos
la condición de nuestra ciudad o de nuestra nación. La condición que se encuentra una nación es la condición en la que se encuentra ese pueblo creyente. Necesitamos ser restaurados. Y dice la Escritura que aún era de noche y sube por el arroyo, inspecciona las murallas y regresa. Él regresa, pero dice que no le comentó nada a los gobernadores, no le dijo nada, ni ellos supieron a dónde fue, ni lo que hizo, porque no les había dicho absolutamente nada a ninguno de los que estaban en la ciudad, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, a ninguno de los que andaban trabajando en la obra con él, no les dijo lo que el Todopoderoso le había colocado en su corazón que debía de hacer. Y Nehemías le dice a ellos: ustedes son testigos de nuestra calamidad. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Miren a un Nehemías restaurador. Vemos a un Nehemías que él anima al pueblo a que reconstruyan la muralla, porque se burlaban de que Jerusalén estaba en afrenta, estaba en deshonra, estaba en vergüenza, estaba en oprobio, estaba en desgracia. Qué importante es que se levante uno a decir: anímense, reconstruyamos lo que está derribado, lo que está destruido, lo que está pasando vergüenza, lo que está pasando deshonra. Reconstruyamos lo que trajo como consecuencia esta desgracia. Es necesario que uno se levante a reconstruir. ¿Cuántos matrimonios están viviendo de apariencias? Porque no hay uno que se levante y diga: reconstruyamos lo que se ha derribado, reconstruyamos lo que se ha consumido por el fuego, solo ha quedado cenizas. Es necesario que uno se levante, uno de la voz de alerta, uno que inspeccione la condición en que está, porque lo que estaba pasando no solo afectaba a uno o a dos, sino a todos aquellos que estaban dentro de ese pueblo. Lo que sucede en la familia, en el matrimonio, no solo afecta al varón o a la mujer, afecta a los hijos, afecta a lo que está dentro de tu casa. No vivamos de apariencias. Hoy vemos cómo muchos están ministrando con sus matrimonios destruidos, con sus matrimonios viviendo solamente de apariencias por el qué dirán los demás, por el qué pensarán si entramos a un proceso de restauración. ¿Qué dirán los creyentes? Porque queremos aparentar delante de los hombres y no nos damos cuenta que el Todopoderoso, el Creador, lo conoce y Él quiere un pueblo restaurado. ¿Cómo podemos restaurar a alguien si nosotros primero no hemos sido restaurados? ¿Cómo podemos ir a restaurar a alguien de una ofensa si nosotros primero no nos hemos restaurado de esa ofensa? ¿Cómo nosotros podemos ir a hablar y confrontar el pecado sexual, el pecado, la transgresión, si en nosotros mismos hay abominación sexual? ¿Cómo podemos nosotros hablar de deshonra, de confrontar, si todavía en nosotros no practicamos la justicia? Es necesario que por nosotros empecemos la restauración, como ese pueblo creyente, como aquellos ministros que vamos a ser esos reparadores de aquellos portillos que están destruidos. Nehemías
uno se levanta, uno que inspeccionó, uno que miró la condición de la ciudad, uno que mire la condición de la congregación, uno que mire la condición de su ciudad, de su familia, y se levante y diga, restauremos. Por eso necesitamos ser restaurados nosotros primero. Necesitamos volver al diseño original de nuestro Abba para que vayamos con la autoridad del Todopoderoso a ser restauradores en aquellas ciudades que están pasando oprobio, vergüenza, desgracia, aquellos que están pasando por la burla. Nosotros vamos a ser usados por nuestro Abba, pero necesitamos ser restaurados en todas las áreas. Quizás las murallas están en ruinas, quizás las puertas están destruidas. ¿Qué área de nuestra vida necesita ser restaurada? Y dice que cuando Nehemías le dice restauremos, anímense para que nadie se burle de nosotros, allí luego él les cuenta cómo la bondadosa mano de Yahvé el Todopoderoso había estado con él. Y les cuenta también lo que el rey le dijo, todo lo que el rey hizo, cómo el rey le dio cartas, franqueó su paso, le dio provisión, le dio ayuda. Y él le dijo, todo eso ha venido de parte de la mano del Todopoderoso. Él me ha enviado a restaurar, Él me ha enviado a unirme con el pueblo para que restauremos. Y dice que cuando el pueblo escuchó esto, ellos exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Qué importante es esto, unir acción a la palabra, porque de nada sirve la palabra si no la ponemos por obra. De nada sirve que seamos solo oidores si no vamos a poner en acción la palabra que el Padre nos está hablando. Es necesario que no solamente seamos oidores de la Torá, sino hacedores de ella, que comencemos a obedecerla para que podamos ser esos restauradores. Manos a la obra es acción y palabra. Accionar la palabra del Todopoderoso en nuestras vidas. Eso es lo que el Padre está buscando en medio de su pueblo, que se levante uno, que sea aquel que le va a levantar a muchos, que va a animar a muchos. Quizás ese uno para tu familia eres tú, ese uno para la congregación eres tú, ese uno para tu nación eres tú. El Padre te va a colocar a tu alrededor quienes van a estar contigo. Y vemos acá que cuando ellos se levantan y dijeron manos a la obra y unen la acción a la palabra, allí aparece nuevamente Sanballat, Tobías, ¿verdad? Y Gesén. Y exactamente hicieron lo que empieza el enemigo a hacer en muchos. Empiezan a burlarse. Dice, cuando lo supieron Sanballat, Tobías y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Es lo que muchos en este tiempo dicen. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quieres volver a las sendas antiguas? Te estás volviendo loco. ¿Qué estás haciendo? Pretendes rebelarte. Te estás perdiendo. Muchos se van a burlar de ti. Te van a decir que te vas a judaizar. Porque aquel que no conoce la Torá no conoce la voz del Padre. Y muchos, cuando el Padre está restaurando, muchos se levantan a hacer burla. Muchos se levantan de manera despectiva a burlarse de ti. Esto también pasó cuando Nehemías estaba levantando a su pueblo para ser restaurado
Jerusalén. También aparecieron 3. Al principio aparecieron solo 2, pero ahora ya se unió Gesén el árabe. Yo te quiero decir que por eso la vida del reino es solo para los valientes. Esto no es solamente parecer, esto hay que ser. Hay que pasar por diversas situaciones. Y Yeshua dijo, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen, se burlen de ti. Somos bienaventurados. Esto no es para cualquiera, esto es para valientes, porque muchos aparecerán a burlarse de ti, a decirte, ¿para qué? Lo que estás haciendo es una locura. Eso no es así. Te has vuelto loco. ¿Qué estás haciendo? Te estás rebelando contra el rey. Pero allí la voz de un Nehemías que les contestó y le dijo, Yahvé, el Dios del cielo, nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni memoria en Jerusalén. Qué importante es que tengamos, ¿verdad?, convicción de lo que hemos creído, porque muchos saldrán a burlarse. Muchos te dirán, te estás rebelando contra lo que has creído, porque no conocen lo que el Padre ha colocado en el corazón. El Padre mismo está colocando en el corazón de muchos volver al diseño original, el ser restaurados. No se preocupe usted por los Zambalat, por los Tobías o por los Gesén, porque usted, si se mantiene firme, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el Shaddai, estará con usted para que usted empiece esa restauración en su vida. Los de fuera, los incrédulos, ellos no tienen arte ni parte en este asunto. Esto no es para todos. Por eso el Padre dice, hay 2 puertas. Muchos prefieren entrar por la puerta ancha. La puerta estrecha es aquella que nos lleva al camino de la verdad. El Padre en este tiempo está llamando a aquellos que quieren ser restaurados para que sean restauradores, para que también puedan ir a edificar, a levantar, a restaurar lo que está caído, para que vayan a hacer la obra que Él ya nos ha predestinado a cada uno de nosotros. Te invito, te animo a que te levantes, así como le dijo Nehemías, vamos, anímense, reconstruyamos. Anímate, reconstruyamos, levántate, no permitamos más que se burlen de nosotros, que nuestro pueblo esté en escarnio, que nuestro pueblo esté en oprobio. Es necesario que nos unamos, es necesario que nos animemos para ser esos reparadores. Reconstruyamos, miremos qué necesitamos nosotros primero restaurar. Te aseguro que el Padre te dirá, vuelve a mi Torá, vuelve a la senda antigua, vuelve al diseño original y pongamos manos a la obra. Unamos la acción a la palabra. De nada sirven muchas palabras si no ponemos manos a la obra, si no accionamos la palabra. Amén. Amén.